Gracias de paz, mis queridos hermanos, muy buenos y bendecidos días tengan. Hermanos, primeramente gracias a Dios por permitirnos leer su palabra y hacer estos devocionales, y gracias a ustedes por ser firmes y constantes para edificarnos juntos. Bienvenidos de nuevo a un devocional diario más para la gloria de Dios. Hermanos, soy David Correro, su hermano David, y hoy es nuestro devocional número 67. Hoy es martes 12 de julio y hermanos, es un gozo y un privilegio, una alegría poder leer la palabra del Señor y estos devocionales por estos medios para poder edificarnos juntos y que el Señor nos ayude a edificarnos, a darnos conocimiento, sabiduría, pero sobre todo poner todo lo que aprendemos en práctica en nuestra vida diaria. Amén. Bueno, hermanos, como decía, nuestra lectura 67, pero antes de nada, antes de leer su palabra y leer el devocional de hoy, es muy interesante el tema sobre nuestro Dios Trino, vamos a hacer una pequeña oración para pedir la dirección del Padre y automáticamente leeremos los pasajes, leeremos el devocional y explicaremos un poco de qué va el tema de hoy. Amén. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Padre por poder leer tus devocionales, gracias por poder leer tu palabra, gracias por un día más de vida, gracias por la salvación, gracias por el sacrificio de Cristo, gracias Padre, gracias. Se nos llena la boca diciéndote gracias cada día, Padre. Te agradecemos todo lo que haces por nosotros, lo que hiciste, lo que haces y lo que seguirás haciendo, Padre, porque tú eres maravilloso, todopoderoso, te exaltaremos, te adoraremos y te alabaremos cada día, Padre, porque si no es por la obra que hiciste en nosotros, a saber dónde estaríamos. Así que, Padre, gracias. Y hoy precisamente damos gracias por un nuevo día, Padre, un nuevo inicio de semana maravilloso, Padre mío, en tu presencia. Y eso es lo que te pedimos, que tu presencia esté con nosotros aquí, Padre. Guíanos en esta lectura, guíanos en la lectura de tu palabra, en la lectura de este devocional, y háblanos a nuestros corazones, Padre mío. Danos conocimiento, danos sabiduría, pero sobre todo que no quede en mero conocimiento, que no quede sabiduría, que no quede leer y aprender, sino que lo podamos poner en práctica, Padre. Tengamos una vida más santa para ti. Así que sigue transformándonos, Padre, y ayúdanos en este momento, ábrenos los ojos, danos este conocimiento para aprender de tu palabra, de tu devocional y qué quieres decirnos hoy. Así que sin más dilación, Padre, háblanos directamente a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén y amén. Bueno, hermanos, como decía, hoy es la lectura 67. Hoy vamos a hablar sobre un tema de la Trinidad, sobre el Dios Trino. Tenemos un solo Dios representado en tres personas, que es el Dios Padre, el Dios Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y mucha gente no lo entiende, pero nuestro Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente, es todopoderoso, es maravilloso, es amoroso, y nuestro Dios es un único Dios representado en tres personas. Por eso muchas veces cuando nosotros hablamos, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el único Dios Santo. Amén, hermanos. Hoy vamos a leer dos pasajes en los que se representa el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, y haremos la lectura de hoy. Bien, el primer pasaje se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, y dice así la palabra del Señor: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor en ellos y nuestro. Aquí se refiere, estas cartas de Pablo se refieren a la iglesia, se refieren a los creyentes, a los cristianos. Por eso dice, los llamados a ser santos por medio de Jesucristo. Y también lo encontramos en la primera carta también del apóstol Pedro, en el mismo capítulo 1, versículo 2, lo siguiente, dice: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicados. Es decir, nosotros obedecemos a Dios Padre, Dios Todopoderoso, por la obra santificadora del Espíritu, que nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo, porque fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Pues estos dos capítulos, estos dos versículos hablan a los creyentes, hablan tanto Pedro como Pablo, referido a la iglesia, a los creyentes, a los salvados por medio del sacrificio de Cristo. Por eso hay una frase muy buena también que dice santificados, hablando a los creyentes,
santificados en Dios Padre, santificados en Cristo Jesús, en santificación del Espíritu Santo. Es decir, tres personas, un mismo Dios. Nosotros somos santificados en Dios Padre, somos santificados en Cristo Jesús, que es Dios Hijo, y somos santificados en el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Vamos a por la lectura de hoy y luego haremos unas reflexiones. Y dice así: observa la unión de las tres divinas personas en todos sus actos de gracia. Cuán imprudentemente se expresan los creyentes que muestran preferencia por alguna persona de la Trinidad. Consideran a Jesús como la personificación de todo lo que es amable y benigno, mientras que al Padre lo juzgan rigurosamente justo, pero sin bondad. Están igualmente errados los que magnifican los decretos del Padre y la expiación del Hijo y desprecian la obra del Espíritu Santo. En las obras de la gracia ninguna persona actúa con independencia de las otras. Están unidas en sus obras y en su esencia. En el amor, para con los escogidos, las tres personas son una, y en los actos que proceden de aquella gran fuente central son indivisas. Noto esto sobre todo en el asunto de la santificación. Aunque, sin caer en equivocación, podemos hablar de la santificación como obra del Espíritu Santo, debemos cuidarnos de no excluir de la misma al Padre y al Hijo. Lo correcto es hablar de la santificación como obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, Jehová dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Mira qué valor Dios dio a la verdadera santidad, que las tres personas de la Trinidad cooperan para presentar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y tú, creyente, debes dar como seguidor de Cristo un alto valor a la santidad, a la pureza de vida y a la piedad en la conversación. Considera la sangre de Cristo como el fundamento de tu esperanza, pero nunca hables desdeñosamente de la obra del Espíritu, que te prepara para la herencia de los santos en luz. Vivamos este día de tal forma que manifestemos la obra que el Trino Dios hace en nosotros. Es decir, hermanos, nosotros tenemos un Dios todopoderoso representado en tres personas: el Dios Padre, el Dios Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Hermano, Dios Padre derramó su ira sobre Jesucristo, sobre su Hijo, para salvarnos a nosotros ahora de nuestros pecados. Así que nosotros somos santificados por medio de la sangre de Cristo. Somos salvados por medio de la sangre de Cristo. Y luego el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Por medio de ese sacrificio, Dios, por el sacrificio de su Hijo, pone su Espíritu en nosotros. Por eso nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es aquel que nos va cambiando cada día más a la imagen de Cristo. Dios hace la obra. El propósito de Dios se hace justo. Digamos que se proclama cuando a muerte de Cristo, por medio de la muerte de Cristo, somos salvados por su sangre, somos redimidos y escogidos para el pueblo de Dios. Y entonces lo que va haciendo cambios en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro cuerpo, en toda nuestra santificación, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya no está sobre nosotros como en el Antiguo Testamento, ya mora en nosotros. O sea, Dios Padre ha puesto el Espíritu Santo en nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Tuvo que sacrificarse Cristo, tuvo que morir Cristo para que el Espíritu Santo morara en nosotros y fuera haciendo esos cambios el Padre en nosotros. Por eso se dice que Dios Padre y Dios Hijo está sentado a la diestra del Padre, porque son uno, y el Espíritu Santo es el que mora en nosotros y el que va cambiándonos y renovándonos cada día, obedeciendo a Dios. Por eso, hermano, vemos como dice, en la primera, vamos a ver unos textos, ¿vale? El primero te dice que observa la unión de las tres divinas personas en todos sus actos de gracia. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una persona y ellos obran juntos en nosotros. Amén. Han obrado, obran y seguirán obrando. Lo vemos como vemos la Trinidad unida, en las cuales te dice que en las obras de la gracia, de la divina gracia, ninguna persona actúa con independencia de las otras. Están unidas en sus obras y en su esencia. No se separan. El Padre no hace las cosas por un lado, el Hijo hace las otras cosas por otro lado y el Espíritu por otro lado. No, ellos la hacen en conjunto y son como un pack. Juntos ellos son los que nos van transformando, los que nos salvan, los que nos van santificando y los que nos van cambiando a la imagen de Cristo y los que van haciendo que nuestro corazón se vaya transformando. Ellos, los tres,
nos van transformando. Dios derramó su ira. La promesa de que tenía que morir su Hijo para salvarnos a nosotros se dio en ese momento. Nosotros fuimos salvos y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Ves? Dios puso una promesa y Dios nunca miente, Dios la cumple. Dios derramó la ira que era por nosotros sobre Cristo, tuvo que morir Cristo para que el Espíritu de Cristo y del Señor morara en nosotros, y eso el Espíritu es el que nos va santificando y transformando cada día más y más por orden de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y por eso estamos tú y yo aquí transformando, porque el que hace la obra en nosotros es el Espíritu Santo de Dios que nos va transformando cada día más y más y más. Si no recuerda la vida de Cristo, Cristo fue perfecto, santo y puro, y murió. ¿Para qué? Para que su Espíritu morara en nosotros y nosotros poco a poco nos vayamos transformando y seamos igual de santos, igual de puros, igual de rectos como lo fue Cristo. Amén. Vamos al último texto. Son dos últimos textos que vamos a leer rápido. Dice así: sin caer en equivocación, podemos hablar de la santificación como obra del Espíritu Santo. Debemos cuidarnos de no excluir de la misma al Padre y al Hijo. Lo correcto es hablar de la santificación como obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, Jehová dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Mira qué valor Dios dio a la verdadera santidad, que las tres personas de la Trinidad cooperan para presentar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, aquí vemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cooperan los tres juntos, como dice, para que hagamos, como te dice aquí, ¿no? Somos hechura suya, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, los tres actúan en una. La santificación no es obra de Dios solamente, es obra de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver otro texto importante. Dice: y tú, creyente, debes dar como seguidor de Cristo un alto valor a la santidad, a la pureza de vida y a la piedad en la conversación. Considera la sangre de Cristo como el fundamento de tu esperanza, pero nunca hables desdeñosamente de la obra del Espíritu, que te prepara para la herencia de los santos en luz. Vivamos este día de tal forma que manifestemos la obra que el Trino Dios hace en nosotros. O sea, debemos honrar nosotros tanto a Dios Padre, a Dios Hijo, Jesucristo, y al Espíritu Santo, porque nosotros, como dice, somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, pero no debemos dejar a un lado la obra que hizo Dios, que derramó su ira sobre Cristo, murió Cristo, derramó su sangre sobre nosotros para ser salvos. Pero ¿cómo derramó su sangre? ¿Cómo nos vamos santificando poco a poco? Por el Espíritu que mora en nosotros, que el Señor, tanto Padre e Hijo, puso en nosotros, en nuestro cuerpo, como templo del Espíritu Santo, y debemos cuidarlo cada día. Déjame leerte, hermano, cómo vemos como Jesucristo era Dios personificado, como se hizo hombre para venir a este mundo y sufrió todo lo que tuvo que sufrir. Voy a leer rápido Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y te dice así: es la humillación y la exaltación de Cristo. Cristo era Dios encarnado. Y dice así, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos como Dios se encarnó, se hizo humano para sufrir, como dice, hasta muerte y muerte de cruz. Pero una promesa que Dios dijo, que iba a venir un Mesías y que se iba a morir en la cruz para salvarnos a nosotros. Así que era la promesa de Dios. Por eso, hermano, te digo, sigue hoy en adelante manifestando la obra del Dios Trino. Te voy a dar dos ejemplos, hermano. En el Nuevo Testamento, cuando Juan Bautista estaba bautizando a la gente que iban en masas a bautizarse al río, aparece Jesús de lejos. Entonces Juan Bautista lo reconoce.
Y entonces, hermano, cuando Juan Bautista bautiza a Jesús, vemos como el cielo se abre, conocen esa historia, el cielo se abre y sale una voz maravillosa del Dios Padre sobre su Hijo, y entonces que desciende la paloma como el Espíritu Santo. Hermano, Dios derramó su ira sobre Cristo, hizo ese sacrificio, y Cristo se sacrificó, y entonces cuando es la muerte de Cristo nosotros somos salvos. Y como esa paloma descendió del cielo sobre Jesucristo, el Espíritu de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, desciende sobre nosotros. Y ahora nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios pone el Espíritu Santo en nosotros por medio del sacrificio de Cristo, que tiene que ser un sacrificio puro y santo, una promesa de Dios. Por eso, hermano, cuando te bautizas, si ya estás bautizado, vemos como los pastores, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón como tu único Salvador, santo y puro, que gobierne tu vida, nos bautizamos y el pastor nos bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos bautiza en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, representado en 3 personas, pero es el único Dios. No tenemos un Dios, no adoramos a un Dios Padre solamente, no adoramos a Jesús solamente, ni no adoramos al Espíritu Santo solamente. Es un pack. Dios Padre hace la obra, Dios Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo es el que mora en nosotros por los siglos de los siglos y nos va transformando. Así que, hermano, ¿por qué sabemos que tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Por el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, debemos cuidar este cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo va cambiando a nosotros? Un ejemplo muy rápido y fácil. Tú en un momento que tengas una circunstancia que hayas pasado antes de ser cristiano y ahora cuando eres cristiano. Por ejemplo, tienes una discusión con tu esposa. Antes de ser cristiano reaccionabas de una manera. Cuando eres cristiano reaccionas de otra. Y a veces te sorprende. ¡Wow! Yo antes hacía esto en esta circunstancia. Ahora me comporto así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en ti, va cambiando tu corazón cada día. Y eso es lo que te va santificando y te va transformando, hermano. Por eso el Espíritu mora con nosotros desde el día hasta la noche. Así que Dios Padre está con nosotros, Dios Hijo es nuestro Salvador y está con nosotros porque por medio de su muerte estamos aquí, y el Espíritu Santo es el que nos va transformando desde dentro hacia afuera para santificarnos y, como dice muchas veces, para que nos vaya transformando a imagen de Cristo, para que algún día seamos tan santos y nos santifiquemos tanto y seamos tan santos como Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, para que nuestro carácter sea como Cristo, santo, puro, manso y humilde. Así que si vas viendo cambios en tu carácter, es porque el Espíritu de Dios mora en ti y va obrando. Y eso es bueno, hermano, porque va obrando de dentro hacia afuera, del corazón hacia el exterior, del interior hacia el exterior. No solamente es una fachada de que bueno, eso es solamente por apariencia, que no, va obrando en ti. Y esos cambios son buenos porque el que empezó la buena obra, que es el Señor, la perfeccionará por medio de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Así que tenemos un Dios todopoderoso, amoroso y un único Dios representado en 3 personas. Pero es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, Todopoderoso, gracias por hacernos entender que tú eres el único Dios ayer, hoy y siempre. Que Cristo es el Hijo, que tú eres el Padre y el Espíritu Santo es el que pones en nosotros para seguir transformándonos. Gracias, Padre, por la cruz de Cristo. Esa promesa que tú hiciste sobre tu Hijo y sobre nosotros, para ese propósito que tuvo que morir el único santo y puro, manso y humilde, sin mancha, sin pecado por nosotros. Pero tú lo habías mandado, Padre mío, porque tú derramaste tu ira sobre tu Hijo para ser salvos nosotros, para la salvación para nosotros, para que pudiésemos venir a tus caminos, Padre. Gracias por santificarnos, gracias por poner ese Espíritu. Tú hiciste la obra, derramar tu ira sobre tu Hijo. Tu Hijo tuvo que morir con esa promesa y ese propósito. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Y ahora, Padre, por medio de esa obra de redentora, el Espíritu tuyo, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y es el que nos va transformando cada día más y más y más. Y nos va santificando, Padre mío, para parecernos a la imagen y semejanza de Cristo, ser santos como Cristo fue santo. Así que, Padre, gracias por
cuidarnos, gracias por guiarnos y gracias por bendecirnos cada día. Gracias por Cristo también, que está a la diestra tuya sentado cada día. Y gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, Padre mío. Ayúdanos a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestra mente, a cuidar todo nuestro ser, porque somos templo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ayúdanos, Padre mío, a transformarnos cada día, que ese Espíritu more en nosotros y se transforme de dentro hacia afuera, Padre mío, y se vean cambios. Pero que tú sigas haciendo la obra, Padre mío, porque si hay algún fruto en nosotros, es gracias a ti, Padre mío. Y danos a entender siempre que tenemos un Dios todopoderoso. En la palabra de Dios, en la Biblia, está representado en 3 personas, pero tenemos un único Dios al que debemos alabar, adorar y exaltar. Así que, Padre, gracias. Ayúdanos a entender que tenemos a nuestro Padre Celestial, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y siempre oramos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por salvarnos, gracias por justificarnos y gracias por seguir transformándonos por medio de tu Espíritu. Así que, Padre, gracias por esta palabra. Llega a nuestros corazones, transfórmanos y ayúdanos a entender que nuestro Trino Dios es maravilloso, todopoderoso y puede realizar cosas maravillosas en nuestra vida. Así que ayúdanos a someternos a ti, al Hijo, al Espíritu Santo. Y sigue transformándonos, Padre, por medio de ese Espíritu, sigue transformándonos, santificándonos a la imagen y semejanza de Cristo, y que ese Espíritu en nosotros haga cambio maravilloso y que se vea el carácter de Cristo reflejado en nosotros, Padre. Gracias por esos cambios, gracias por la santificación y gracias porque, como dijo Cristo, es el camino, la verdad y la vida. Que sigamos ese camino recto, la única verdad y la vida maravillosa que es estar en Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Espero que haya sido muy edificante. Vemos como nuestro Dios es maravilloso, es nuestro Dios trino y Él siempre morará en nosotros, siempre nos cuidará y siempre nos guiará. Solamente deseo de corazón que el Espíritu de Dios esté haciendo cambios en tu corazón, cambios en tu vida y cada día llegues a ser tan santo como lo fue Cristo. Así que, hermanos, que Dios sobre en ti, que Dios sobre en nosotros y que la vida nuestra pongamos, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma en manos de Dios Padre, de Dios Hijo, del Espíritu Santo para que nos guíen en el camino correcto de la salvación y la santificación. Amén, hermano. Pues que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente hoy y siempre y que tengan un bendecido y muy bonito resto del día. Cuídense mucho, que la paz del Señor sea con ustedes maravillosamente. Amén. Aleluya.